Bueno, bienvenidos al canal Testimonio de Escrituras. Este es el segundo video que hacemos con respecto a Cristo y su doctrina sobre el ser humano. Entonces vamos a prestarle atención a esta información que es importante pues para el conocimiento de cómo es, cómo nos ve, cómo nos percibe el Hijo de Dios, Cristo, que Él es la verdad. Y es bueno pues tener la información con respecto a lo que Jesús nos dice con respecto a nosotros como seres humanos. Cómo podemos mejorar, en qué podemos mejorar, cómo tener un mejor conocimiento de nosotros mismos para poder trabajar, obviamente, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra madurez espiritual. Entonces ya vimos en el primer video varias cositas que vamos a tomar en cuenta en estas diapositivas, ¿no? Pues tenemos una forma material desde la cosmovisión de Jesucristo. Desde la cosmovisión bíblica tenemos una forma material, un cuerpo biológico, orgánico a base de carbono, el sexto elemento de la tabla periódica, y hay una información pues científica. Importante a tomar en cuenta que 14 de los 15 elementos químicos que componen la Tierra están en el cuerpo del ser humano, ¿sí? Pues haciendo obviamente una estrecha relación al nombre Adam, Adama, que viene de la Tierra, Ber Enash y Antropos, que son los conceptos bíblicos. Este Adán pues bastante interesante porque pues sí nos está dando una referencia científica de que definitivamente pues nuestro cuerpo biológico tiene los componentes de nuestro planeta. Otra cosa importante a resaltar de lo que vimos en el primer video es que para Jesús, quien fue un estudioso de la medicina, que estuvo muy observador de este asunto del ser humano, iba a trabajar con el ser humano, ¿cómo no iba a estudiar al ser humano anatómicamente también? Y obviamente pues el cerebro humano, Jesús lo describe como el odre, que es el templo del Espíritu Santo, y es una supercomputadora cuántica. Esa es la manera en que Jesús nos observa a nosotros. Él sabe que tenemos un cerebro, que ese cerebro cumple una función fundamental con respecto al Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Por eso él habla de que pues un odre nuevo para verter, para aplicar vino nuevo. ¿De acuerdo? Su doctrina, que es nueva, obviamente nueva, totalmente nueva, porque pues le quitó todas las categorías de pensamiento medopersas, todas las categorías de pensamiento griegas, cananeas, bueno, todas estas categorías de pensamiento todavía no se habían introducido muy fuerte en el judaísmo las grecorromanas, sí, pero la cristiandad sí le incluyó pues las categorías de pensamiento grecorromanas que no tienen nada que ver con la verdad de Jesucristo, ¿sí? Absolutamente nada. Nada, pues ya usted tendrá que hacer su estudio y su investigación y su análisis. Aquí lo haremos posiblemente en el canal más adelante con respecto a categorías de pensamiento paganas, religiosas, místicas, esotéricas, que ya venimos hablando en otros videos, que no son fuentes confiables ni métodos confiables para poder llegar al conocimiento de la verdad. Lo que tenemos son las capacidades neurocognitivas, que las vamos a ver. Esas sí las tenemos que capacitar, las tenemos que entrenar, porque esas no las entregó Dios. O sea, Dios no nos entregó ni misticismo, ni esoterismo, ni religiones, absolutamente nada. Él nos entregó fue esta capacidad neurocognitiva para trabajar individual y en equipo, de 2 o 3, como dice Jesucristo. Entonces vamos a ver, vimos en el primer video la ontología, una ontología científica según Cristo, el estudio de la naturaleza, recordando que la ontología científica es el estudio de la naturaleza fundamental de la existencia, la realidad y el ser. Y Jesús sí que deja claritico cuál es el fundamento de nuestra existencia, el fundamento de nuestra realidad y el fundamento de nuestro ser. ¿Sí? Entonces, puntos ontológicos según la doctrina de Cristo, el ser humano como portador de imagen de Dios, por eso está ahí el cerebro, que puede hacer procesos cognitivos muy parecidos a los que hace Dios, no en la misma capacidad, no en la misma potencia eterna, no con la misma capacidad todopoderosa, pero podemos emular, podemos hacer cositas como las que Dios hace en nuestro cerebro, por supuesto, pensar, meditar, razonar, imaginar, crear, ¿sí? Ahí está.
El ser humano como portador de imagen de Dios, relacionalidad como naturaleza esencial, relación con Dios, relación con los demás seres humanos, relación obviamente pues también la relación espiritual, hay con cosas, con entidades que no son seres humanos, ni tampoco están relacionados con Dios actualmente, ¿sí? Los rebeldes, la capacidad de transformación y renovación, una voluntad limitada y una responsabilidad moral, una vocación de servicio y justicia y de destinación a una realidad eterna. Cuando nosotros pues no tenemos una voluntad tan limitada, pues cuando conocemos a Jesucristo, mientras no se conoce a Jesús, el ser humano siempre va a tender hacia el mal porque no conoce el bien, no conoce la verdad la que nos hace libres, ¿sí? Mientras no esté esa verdad, pues no hay libertad, y al no haber libertad, pues la voluntad queda totalmente limitada, ¿sí? Después de Cristo, ya sería pues ridículo pisotear la sangre de Cristo, desligarnos de Cristo, ¿sí? ¿No? Pues ya estamos en la verdad, pues, o camino a la verdad, ¿no? Sobre todo con todas las herramientas que Jesucristo nos enseña para llegar al conocimiento de la verdad, ¿sí? Entonces, tenemos una forma inmaterial, esta es la más difícil de estudiar, pero bueno, gracias al desarrollo de la neurociencia, ya salimos de ese concepto filosófico almático, platónico, ¿sí? Idealista, que no sabíamos cómo era que funcionaba nuestra alma, no sabíamos cómo era que funcionaba nuestra mente, no sabíamos cómo producíamos pensamientos, porque no habíamos estudiado bien el odre que Jesucristo nos dijo que había que estudiar. ¿Sí? Esto lo debíamos haber estudiado hace 2000 años, pero no, como nos pusimos a armar una religión cristiana llena de dogmas, llena de tonterías humanas, pues obviamente no avanzamos en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces, según Jesucristo, la mente es la que recibe y procesa la información generando productos mentales. ¿Cómo así? Nosotros producimos cositas en nuestro cerebro. ¿Qué producimos en nuestro cerebro? Pues pensamientos, porque está diseñado por Dios para generar pensamientos complejos, como los animalitos que no piensan, ¿sí? Ellos, hay que entender que los animales tienen un raciocinio muy limitado y está limitados a su supervivencia, a su instinto. Nosotros, aunque también tenemos instinto de supervivencia, también tenemos una racionalidad muchísimo mayor que la de los animales, ¿sí? No tan mayor como la de Dios, ¿no? Por eso pedimos la mente de Cristo para que nuestros pensamientos sean mucho mejor elaborados y más conformes a la realidad y la verdad. ¿Qué más generamos? Ideas no muy buenas, por cierto. Emociones muy poco equilibradas. Sentimientos desbordados. Imágenes, cosa que nos manda las escrituras que nosotros debemos tener cuidado con los mapas mentales, con lo que producimos, porque podemos estar haciendo un imaginario individual y colectivo muy lejos de la realidad. Y tenemos nuestras creencias, conclusiones y o juicios, mal elaborados o bien elaborados, juicios o prejuicios. Y ahí es donde viene el problema mental humano. Todos estos productos pueden estar muy mal procesados y salen horribles. Es lo que le sucede a la humanidad en su mayoría. Para que los procesos neurocognitivos locales hay una percepción, ojos, oídos, tacto, gusto, olfato, por ahí percibimos la realidad, son nuestros sentidos biológicos. Prestamos atención para ser conscientes de la información que estamos recibiendo, aunque hay una información inconsciente, ¿no? Por ejemplo, el caso del ojo que puede ver 120 grados, nosotros donde concentramos nuestra vista, que creo que son 55 grados si no estoy mal, ahí es donde va a quedar grabada esa información en la atención. Lo otro lo sigue grabando el cerebro de manera inconsciente, ¿sí? Los otros grados, ¿sí? Entonces eso hay que tomarle, por eso Jesús habla tanto de la atención, el quien tiene oídos para oír que oiga, el quien lee entienda, hablando de oiga, presten atención, qué es lo que están leyendo, qué es lo que están escuchando, escúchenme atentamente, ¿sí? Procesamiento de información, procesamos esta información, hay un reconocimiento de patrones, hay una memoria a corto, largo plazo, una memoria episódica, hay una memoria emocional, bueno, hay que estudiar mayor a profundidad. Aquí les damos fundamentos a ustedes
para que vayan y profundicen, como dice las Escrituras, mira a ver cada quien cómo sobreedifica. Una codificación, o sea, nosotros entendemos un lenguaje y un procesamiento numérico, tenemos el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, el lenguaje matemático, para poder, pues, obviamente interpretar mucho mejor nuestra realidad y poderle dar un sentido, un norte, una lógica que es necesaria porque, pues, sin lógica tampoco procesamos muy bien nuestra información. Hay 20 tipos de lógica, un poco más, 25 tipos de analítica que nosotros estamos ejecutando consciente o inconscientemente para generar conclusiones y juicios, para producir imágenes, para manejar sentimientos y emociones, para generar ideas y para tener pensamientos. ¿Ven? Estamos usando en todo momento todos estos procesos. ¿Sí? Hay una consolidación, una construcción de modelos mentales, las creencias. Hay un aprendizaje, ¿sí? Hay métodos de construcción de conocimiento, por favor. Que es que aquí es donde falla la religión muchísimo, porque pues sus métodos no construyen conocimiento, ¿no? La interpretación no es conocimiento, eso es, ay, yo creo que esto es así, ay, yo opino, yo creo que tal cosa, no, esto no funciona así. La verdad no yace en nosotros hasta que nosotros no tengamos métodos de construcción de conocimiento, verificación y validación y análisis de información para poder declarar, oiga, esto posiblemente es verdad, esto tiene altas probabilidades de ser cierto, ¿sí? Entonces hay que trabajar muchísimo. Un razonamiento lógico que muy pocos usamos y una regulación emocional que nos cuesta bastante. Ahora Jesús hablaba de otra parte del cerebro que le llama el corazón, ¿sí? Otro procesamiento, que es la que reproduce todos los productos mentales. Jesús hablaba que nosotros recibimos y de nuestro corazón sale. Recibimos hacia nuestra mente y de nuestro corazón sale. Entonces ahí hay unos procesos neurocognitivos interesantes, sí, perdón, que son superiores. Ya vimos unos que son locales, unos superiores porque requieren de más estructura cerebral, requieren de más partes del cerebro para existir y funcionar. ¿Sí? Hay una planificación, hay una toma de decisiones, una resolución de problemas y una cognición social. Usted necesita de todo esto para hacer el bien o para hacer el mal. Por eso es que la Biblia habla de la sabiduría para el mal. Usted para hacer el mal también necesita planificar, por eso es que la Biblia habla hasta de concierto para delinquir. ¿Sí? Habla de que se reúnen para asesinar. Pero es que usted tiene que planificar su mal también, para ejecutarlo más o menos bien, ¿sí? Para que no lo pillen en la maldad, ¿ves? En la trampa, en la mentira, en el engaño. Obvio que pues obviamente Dios permitirá que todo mal salga a la luz también. Lo destapa a uno para dejarlo en vergüenza a uno a ver si uno se arrepiente, ¿sí? Toma de decisiones, resolución de problemas. Usted para pecar necesita resolver un problema. ¿Con quién va a hacerlo? ¿Cómo va a hacerlo? ¿Con qué plata va a hacerlo? ¿Sí? Y necesita relaciones sociales, por supuesto. Por eso es que la Biblia habla de la sabiduría para el mal. ¿Ven? Porque también usted está mal utilizando las capacidades que Dios le dio. Por eso Dios dice, si usted destruye el templo, Dios lo destruye a usted. Si usted usa mal los dones de Dios, eso los terminan a usted destruyendo a otros, autodestruyendo, porque son muy poderosos. La mente es poderosísima, para el bien o para el mal. Ahora, hablemos de lo que pocos saben de sí mismos, su espíritu. Su espíritu. Actualmente es la que direcciona los procesos mentales. Son procesos neurocognitivos avanzados o cuánticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se asemejan a los que tiene Dios. ¿Sí? Obviamente que Dios no tiene intuición porque Él tiene presciencia. ¿Sí? Dios tiene una supraconciencia, lo sabe todo y lo sabe todo de verdad y en todo momento. Dios no necesita discernimiento porque Él conoce pasado, presente y futuro. Pero nosotros sí necesitamos todo este proceso. ¿Sí? El temor de Dios, lo que les estaba comentando ahorita, el temor de Dios es el uso de nuestros dones. Tenemos que usarlos con temor de Dios porque si no Dios
ese mismo nos puede terminar autodestruyendo, como le suceden a los brujos, a los satanistas, a los adivinos, que tienen una conectividad espiritual y pues están subiendo por el árbol del conocimiento del bien y del mal y se encuentran con la serpiente, ¿ven? Eso es, ¿qué quiere Jesucristo? Evitarnos que nos encontremos con esa serpiente, por eso nos deja instrucciones muy concretas, muy específicas de cómo es que nos relacionamos con Dios. Dice que en el lugar secreto, ahí está Dios. No en un lugar público, porque pues no está ahí Dios. Sí está, pero no está prestando oídos. ¿Sí? Dios sabe dónde prestar oídos porque es que su Hijo lo coloca en el lugar correcto donde el Padre presta sus oídos, en el lugar secreto. ¿Sí? Entonces todo esto, el conocimiento mal aplicado, lo que le ha pasado a la humanidad con la construcción de bombas atómicas, con la manipulación genética, sí, podríamos estar cometiendo los mismos errores que se cometieron en el Edén. Sí, eso para que por ahí cuando subamos el video de como en los días de Noé comprenda un poquito que pues nosotros no somos la primera civilización en este planeta Tierra desarrollada tecnológicamente. Ya nos hemos equivocado con el conocimiento. ¿Sí? Entonces, esto para que lo tomemos en cuenta, estos son procesos que necesitan prácticamente de todo el cerebro y aparte de eso necesitan pues tener una conectividad espiritual, bien sea con el bien, bien sea con Dios, con el Espíritu Santo, con espíritus inmundos, espíritus de error, que pueden traernos otras personas, que pueden traernos los ángeles caídos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí tenemos una cantidad de capacidades que no usamos para desarrollar nuestra inteligencia, que no usamos para resolver problemas, no usamos nuestra comunión con Dios y en esto tenemos que mejorar y madurar sustancialmente. Bueno, vamos a ver los ciclos de información correctos, porque realmente nosotros estamos procesando esa información y datos y experiencias, ¿sí? Estamos procesando. Entonces, ¿qué sucede cuando uno acepta la mente de Cristo, cuando uno pide al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo que llene la vida? Pues usted tiene un filtro entre lo que entra a su mente y sale por su corazón, porque así lo enseña Jesús. Odre, pum, entra vino y se produce cosas buenas o cosas malas, porque de nuestro corazón salen los asesinatos, los homicidios, los adulterios, las borracheras salen de aquí, el proceso neurocognitivo mental. Entonces el espíritu humano pues está vivo porque tiene el Espíritu de Dios y los tiene como consejeros, está conectado, ¿sí? Y los frutos del procesamiento de información correcto, datos, información, experiencias. Veamos cuáles son los frutos, que son los frutos del Espíritu Santo. Emociones con una visión de esperanza y crecimiento. Juicios justos, conciencia y sabiduría. Decisiones correctas, codificación concreta y realista, mapas mentales concretos y llenos de evidencia, sentimientos y emociones equilibrados, doctrina según la mente de Cristo, el logos, la lógica, la razón, ¿sí? El raciocinio, el culto racional, la ciencia de justicia, el proceso testimonial de boca de 2 o 3 testigos, ¿sí? El no caer en la trampa de la religión, el tener cuidado con la ley de Moisés, el testimonio de los profetas. Todas estas son las doctrinas de Cristo. No construir templos porque no hay necesidad, según la doctrina de Cristo no hay necesidad de eso, ¿sí? Y creencias de culto racional. Todo esto son los 9 frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Por qué? Porque está el filtro, el Espíritu de Dios. Entra la información, se le pregunta al Espíritu de Dios, espera uno confirmación, Dios te puede enviar o a una ciencia o te puede dar una señal espiritual, la cual de todas maneras tienes que procesar por ciencia si viene de parte de Dios. Siempre hay que ir a la ciencia del conocimiento, siempre, no lo podemos saltar, ¿sí? No está solo el marco de la ciencia moderna, está el marco de la ciencia de la justicia, está el proceso testimonial, está el marco de la ciencia de revelación,
Si usted gusta, escríbanos y nosotros pues se las explicamos para su uso, porque todas estas Jesús las explica en los 4 evangelios canónicos, y si no las explica, se ve que las usa. Se ve que las está usando en todo momento, en todo su ministerio público, se ve a Jesús usando los métodos, se ve usando la ciencia, el conocimiento y la sabiduría. ¿Sí? Se ve. Ahora, ¿qué pasa? Ciclos de información incorrecto. Pasa de la mente sin el filtro, no hay un espíritu, el espíritu humano está muerto, o sea, no se aplican las cosas ni con mayor inteligencia, ni con mayor sabiduría, ni con mayor discernimiento, ni con temor de Dios, sino vamos desechando para adelante a pecar, a hacer lo malo. O miremos a ver cómo sale esto. ¿Sí? Ahí sí salió a la de Dios, y Dios por ahí no anda, porque Dios no funciona así. Él siempre, por ejemplo, usted lee en Proverbios capítulo 22, verso 20-21, luego a través de 3 consejos y ciencia no te he hablado, para que tengas certidumbre, dice ahí el versículo, ¿ven? Certidumbre, certeza de la verdad, a través de consejos, la ciencia de los consejos. Tener el consejo de Dios que está en el libro de Proverbios, en el libro de Salmos e Isaías, que son los 3 libros que más usaba Jesucristo en su doctrina, ¿sí? La llave de David, que se encuentra en Apocalipsis 3:7, son estos 3 libros, ¿sí? Y era de los que más Jesús usaba dentro de su construcción doctrinal. El 65-70% de su doctrina está inspirada en estos 3 libros. También está el libro de Job como inspiración para la vida, para el comportamiento. Jesús entendió de la paciencia, entendió del sacrificio, entendió que Dios pasa por procesos difíciles a sus hijos a través del libro de Job, simplemente para mejorarlos, para hacerlos crecer. Entonces, los frutos del procesamiento de información incorrecto, pues aquí están: emociones, pensamientos y conclusiones distorsionadas y sesgadas, acciones destructivas y autodestructivas, prejuicios y condenaciones sin verdad, sesgos cognitivos, falacias, fábulas y fantasías, sociopatías y psicopatías. Claro, pues hay un desorden total mental, no se producen buenos pensamientos, se llegan a pero pésimas conclusiones. Pues no hay perdón tampoco porque no se concluye bien, ¿sí? Usted cuando llega a un perdón, cuando llega a otorgarle un perdón, pues cuando usted concluye que usted es un pecador igual que la persona que lo lastimó. Esas son conclusiones realistas. No, pero es que yo no me merecía. No, mi hijo, aquí todos nos merecemos todo lo que nos pasa por causa de nuestro pecado. ¿Sí? Dogmas de fe y disonancias cognitivas que podemos corregir, sí, necesitamos el Espíritu Santo. Disforias y distemias, ¿sí? Largos periodos de alegría, baja, largos periodos de tristeza, depresiones, ansiedades, esos son disforias y distemias. Y las adicciones, obviamente. Entonces, básicamente, este es la segunda parte del ser humano. Pues recomendaciones, verse otra vez los 2 videitos, sobre todo el primero que es el más doctrinal, este ya es más explicativo. ¿Para qué? Pues para que tengamos mucho cuidado con nuestra mente y nuestro corazón, mejorar el tema de nuestro odre. Jesús viene a darnos vino nuevo, la cristiandad no tiene ese vino nuevo, tiene un vino fermentado, fermentadísimo, que embriaga, que tergiversa la realidad, ¿sí? Como cuando usted se emborracha, si se ha emborrachado, usted sabe que usted empieza a juzgar mal la realidad, ve todo distorsionado. Eso es lo que hace la religión, especialmente la cristiana. Bueno, bendiciones a todos y muchas gracias por estar en el canal. Esperamos que se suscriba, esperamos que continúe en su proceso de madurez, de crecimiento, de formación en Cristo Jesús. Bendiciones a todos.